¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas a Raíz, el podcast periodístico sobre biodiversidad de Claves 21 y Latin Clima. Mi nombre es Damián Profeta y junto a Katiana Murillo y Fermín Kopp vamos a compartir con ustedes diferentes informes sobre la diversidad biológica, todas las formas de vida en nuestro planeta, la importancia de su conservación, cuáles son las amenazas a la flora y la fauna en América Latina y cuáles son las acciones que se están tomando para su protección. ¿Alguna vez te sentaste a escuchar detenidamente los sonidos de la naturaleza en un bosque, la costa o la montaña? Bueno, hay una ciencia que analiza los sonidos de los animales para reconocerlos, entender su comportamiento y hasta para identificar amenazas a los ecosistemas. ¡Apasionante! En este sexto episodio de Raíz te presentamos a la bioacústica, clave para la conservación de la biodiversidad. Escuchemos entonces el informe que nos trajo la periodista mexicana Geraldine Castro. El último informe del planeta vivo, elaborado por la organización independiente Fondo Mundial para la Naturaleza, señala que las poblaciones globales de peces, mamíferos, aves, anfibios y reptiles se redujo un 68% en los últimos 50 años. Las subregiones tropicales de América del Sur y Centroamérica sufrieron la peor disminución, con un 94% de pérdida. 3 biólogas latinoamericanas llevan micrófonos a desiertos, bosques secos y bosques húmedos para escuchar la complejidad de estos ecosistemas. La comunicación acústica es relevante en conductas animales como la defensa de recursos, la atracción de pareja y el reconocimiento entre especies, mientras que la diversidad de melodías depende de múltiples factores, entre ellos las limitaciones en el hábitat, por lo que los cambios en las melodías pueden vincularse con la salud del ecosistema. Mónica Retamosa en Costa Rica, Verónica Zamora en México y Ángela Mendoza en Colombia han trabajado los últimos años evaluando la preservación de ecosistemas, elaborando bibliotecas sonoras y optimizando las metodologías para su campo de estudios, la bioacústica. Esta disciplina estudia cómo emiten sonidos los organismos y cómo modulan sus conductas al recibir estas señales. Escuchamos el Parque Nacional Braulio Carrillo, uno de los sitios en Costa Rica en los que Mónica Retamosa, bióloga especialista en ciencias de vida silvestre, ha evaluado su acústica para identificar cualidades de preservación. Retamosa, del Instituto Internacional en Conservación y Manejo de Vida Silvestre, en la Universidad Nacional de Costa Rica, nos describe los beneficios del monitoreo acústico. Los métodos tradicionales de monitoreo son mucho más costosos en el sentido de que se necesita personal calificado que esté dispuesto a llegar a zonas a veces remotas y los insumos logísticos y por lo tanto económicos son bastante mayores que si se compara con el monitoreo acústico pasivo, donde se usa equipo que afortunadamente cada vez el costo es más accesible hacia los investigadores y que puede ser puesto en el campo y dejado por periodos muy largos de tiempo, dependiendo de las baterías o si se utiliza energía solar y de las tarjetas que tengan de memoria para almacenar la información, pero se puede hacer entonces un muestreo mucho más extensivo, costo eficiente y de otra manera también tener la información que cuando un biólogo está en el campo tomando los datos es la información que tiene en ese momento, pero cuando tiene la grabación ese es un recurso valioso que queda para la posteridad, entonces pueden seguirse analizando los datos desde diferentes perspectivas o quizás si surgen nuevos métodos en el futuro. Dentro de la bioacústica, algunos estudios se enfocan en evaluar el uso de índices acústicos, que son indicadores del comportamiento del sonido que sirven para manejar de manera eficiente toda la información sonora de un lugar. Esos índices acústicos lo que pretenden hacer es hacer como un resumen de la energía acústica que hay en un determinado sitio. Y hay una gran variedad de índices, algunos están más desarrollados para reflejar más bien lo que es la parte
de la energía acústica producida por las aves, por ejemplo. Hay otros que evalúan más la composición de los sonidos, entre una relación entre los sonidos de origen antropogénico, como pueden ser los ruidos de los carros, las maquinarias, las voces, etcétera, y los sonidos producidos por ya los organismos, que serían la parte biofónica. En fincas de Costa Rica, la investigadora analiza si el sonido puede ser el mejor referente para detectar puntualmente el grado de conservación del bosque por parte de los propietarios, y trabajan con el Fondo de Financiamiento Forestal, FONAFIFO, que es el encargado de establecer el pago por servicios ambientales. Lo que estamos ahora es grabando en diferentes tipos de fincas sometidas a pagos por servicios ambientales y también grabando en lugares protegidos para tener nuestro control, ¿verdad? Entonces ver si podemos así encontrar algún índice que nos permita casualmente eso, poder diferenciar los bosques en cuanto a su grado de conservación, y ahí trabajar no solo a nivel de los índices, sino tal vez a nivel de especies indicadoras, porque podemos seleccionar algunas especies y ahora, además del cálculo de índices, se puede trabajar con detección automatizada de sonidos dentro de las grabaciones. Existe metodología para realizar eso, entonces nosotros podemos seleccionar algunas especies indicadoras de la condición que querramos medir y encontrarlas dentro de las grabaciones utilizando esos métodos de detección automatizada. Ahora escuchamos el sistema montañoso de Sierra Nevada en Colombia. En este país cuentan con más de 700 especies de anfibios, algunos de los cuales ha grabado la bióloga Ángela Mendoza, quien también lidera la colección de sonidos del Instituto Humboldt, y nos explica por qué la voz de los anfibios sirve para conocer la salud de los ecosistemas. Los anfibios tienen una facilidad en su detección por parte de estos análisis acústicos. ¿Por qué? Porque los anfibios tienen un canto que es más o menos estándar, entonces cuando eso le facilita a los programas poder detectar ese mismo patrón en unas grabaciones consecutivas en un espacio. También otra cosa súper importante es que especies de anfibios son reconocidas también como que son muy sensibles a cambios ambientales. Entonces, por ejemplo, cambios en patrones de humedad, patrones de temperatura, puede cambiar muchísimo la comunidad de anfibios y por ende pues, la comunidad acústica. Las bibliotecas de sonidos sirven para identificar cómo cantan las especies, pero también existen registros generales de ecosistemas conservados y de zonas degradadas para determinar índices que permitan conocer variaciones y las causas de estas. Hay algunos proyectos que se vienen trabajando, de los que tengo más conocimiento obviamente son los del Instituto Humboldt, en el que ya se están dejando grabadoras en bosques prioritarios como por ejemplo los bosques secos, en el que estamos viendo justamente cómo suena un bosque seco conservado y cómo suena un bosque seco que ya está más o menos perturbado, ya cómo suena una zona de potrero, de ganadería ya más extensiva. Y justamente estamos viendo, uno puede con algunos programas, con algunos software, hacer como el análisis de toda esa cantidad de datos y sacando unas métricas de paisaje, uno puede decir justamente cómo es que esa diversidad acústica, es decir, cuántas señales están sonando en esas grabaciones que se dejaron registrando por un tiempo prolongado, son más o menos diversas, o qué atributos están en unas que no están en otras. Y esos son trabajos que se vienen desarrollando, desde hace un par de años, 2 o 3 años ya se vienen haciendo esas grabaciones en tiempos prolongados. Ángela Mendoza está a cargo de la colección de sonidos ambientales, que inició en 1997 y que hoy lleva el nombre de su pionero, el biólogo Mauricio Álvarez Rebolledo. La colección contiene 23.000 grabaciones de 1.200 especies diferentes, así como paisajes sonoros de 551 localidades. Esto tiene, muchas ventajas porque pues, no solamente está la parte de bioacústica, la parte del estudio de los sonidos, sino que también tenemos la información de esos sonidos que pueden ser muy interesantes para las personas que tal vez no son investigadores, pero que
desarrollan como cierto gusto, cierta afinidad con esos sonidos. Los sonidos son una forma muy positiva de atraer a la gente a la biodiversidad. Una idea que surgió hace algunos años era tener los sonidos de la naturaleza en tu celular, o utilizarlos en espacios, digamos, artísticos. Así suena un murciélago endémico de México que fue grabado por la bióloga Verónica Zamora, quien participó en el proyecto Sonosots, la primera biblioteca con sonidos de murciélagos en América Latina y el esfuerzo más exhaustivo hasta la fecha de documentarlos en un país megadiverso. Esta biblioteca con sonidos de 69 especies servirá para entender los efectos de las actividades antropogénicas en las comunidades de estos mamíferos. Por ejemplo, para identificar la ausencia de especies en hábitats degradados por el cambio de uso de suelo. La bióloga Verónica Zamora, quien labora en el Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional, Unidad Durango, del Instituto Politécnico Nacional, al norte de México, nos explica por qué estos animales tan importantes en la polinización, la dispersión de semillas y la supresión de insectos son efectivos como bioindicadores sonoros de los ecosistemas. Bueno, los murciélagos son el segundo grupo de mamífero más diverso después de los roedores. Aquí en México tenemos aproximadamente 140 especies de murciélagos y eso se le llama diversidad taxonómica. Pero también los murciélagos a nivel ecológico, en cuestión de nichos, son incluso el grupo más diverso de mamíferos. ¿A qué me refiero? Que realizan diversas funciones, se alimentan de diversas cosas y esto es muy amplio, ¿no? Tenemos, por ejemplo, murciélagos que se alimentan de sangre, murciélagos carnívoros, incluso murciélagos pescadores que se alimentan exclusivamente de peces, nectarívoros, frugívoros, ¿no? Hay una gama increíble de dietas y de funciones ecológicas que desempeñan y esto los hace extremadamente importantes en el funcionamiento de los ecosistemas. Pues debido a esta gran diversidad, tanto taxonómica como ecológica, al momento de monitorearlos dentro de los sistemas, si la presencia de ciertos grupos cambia o existe un desequilibrio justamente en estas comunidades, te está diciendo que algo importante está pasando en ese sistema. Por ejemplo, si desaparecen los nectarívoros, que son los polinizadores, te está diciendo que algo está pasando con las plantas de las cuales se alimentan. Y también es un foco rojo porque te está indicando que un proceso como es la polinización, que es, sabemos, un proceso súper importante, pues está interrumpiendo, ¿no?, en este ecosistema. Entonces, eso es una señal de alarma. Por eso nosotros trabajamos con los murciélagos como indicadores, por su gran diversidad e importancia dentro de los sistemas. La investigadora señala que es un mito que los murciélagos sean ciegos, pero que al tener vidas nocturnas les es más fácil usar el sonido que la vista para encontrar su alimento, lo cual hacen con la ecolocalización. Ese mecanismo en que los mamíferos emiten ondas sonoras y se guían por los ecos de estas rebotando sobre los objetos, hace que sea más fácil monitorearlos acústicamente y de forma no invasiva. Cuando vas a un sistema y te das cuenta de que solo están las especies muy tolerantes a la perturbación, pues ya es un indicativo de que debe de haber ya una restauración, ¿no? Ya no estamos hablando de conservación porque el ambiente está muy degradado. Si ves que existen únicamente especies de cierto gremio y debería haber de otras, pues tienes que empezar a indagar un poquito más qué está pasando, ¿no? Tal vez faltan plantas con ciertas flores o con ciertas características, o si ves que, por ejemplo, los insectívoros no están disminuyendo, pues algo está pasando con las comunidades de insectos, ¿no? Y si estamos hablando de un sistema agrario, pues ahí habría que ver qué está pasando con los pesticidas, ¿no? Y esas cosas que sí te ayudan a tomar definitivamente decisiones importantes de manejo, de restauración, de conservación. Zamora ha empleado los sonidos de ecolocalización de especies insectívoras en distintos hábitats para determinar cómo se vinculan los murciélagos con estos. Bueno, hicimos un monitoreo de todo un año, tanto en las plantaciones de nogal de manejo tradicional intensivo donde se usan todo tipo de pesticidas, como nogaleras ya con un manejo más sostenible que en teoría no utilizan agroquímicos, y también monitoreamos acústicamente el matorral. Entonces queremos comparar justamente cómo el agroecosistema del nogal cambió el uso del suelo al
comparado con el matorral, pues porque es un hábitat súper diferente, ¿no? Queremos ver si los murciélagos están usando el nogal de manera diferente, como están usando pues el hábitat natural, que es el matorral xerófilo. Y dentro del sistema nogalero, queremos ver si un manejo orgánico sin agroquímicos mejora o les da más oportunidad a los animales, o a los murciélagos en particular, de aprovechar pues los recursos artificiales que nosotros ya estamos metiendo como humanos, ¿no? Porque obviamente en el nogal hay mucho insecto. Queremos ver si los murciélagos se están beneficiando de ese micro hábitat que creó el nogal en Chihuahua, ¿no? Y los detectores pues nos ayudaron a detectar la actividad y compararla en estos hábitats, y vamos a identificarlos a nivel especie para ver qué especies prefieren usar las nogaleras y qué especies prefieren seguir usando el matorral xerófilo, que es la cobertura natural. Para el trabajo que realizan Mónica, Verónica y Ángela, sería ideal tener programas que automaticen parte del monitoreo acústico para tomar decisiones de manejo en tiempo real. En Costa Rica, Colombia y México, el interés es ampliar tanto temporal como espacialmente este monitoreo, pues la conservación efectiva depende en primera instancia de definir y medir comunidades ecológicas. Según el informe del Planeta Vivo, las principales amenazas para las especies están directamente relacionadas con las actividades humanas, incluida la degradación del hábitat, la sobreexplotación de la vida silvestre y la introducción de especies exóticas. La bioacústica ofrece evaluaciones rápidas y robustas a una América Latina que alberga un 60% de la vida terrestre del planeta, pero en la que más de 2.000 especies de anfibios están en peligro de extinción, y que ha perdido 138 millones de hectáreas de bosques en los últimos 30 años. Hasta aquí llegamos con este informe de raíz, pero si visitan escuchoraíz.com van a poder acceder a más información sobre este tema. También en escuchoraíz.com van a poder escuchar todos los episodios de este podcast. Por último, les recordamos que pueden seguir a Raíz en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y en YouTube. Porque no se puede amar ni cuidar lo que no se conoce, hicimos este episodio de Raíz, el podcast sobre biodiversidad de Claves 21 y Latin Clima.